¡Snake! ¡Te voy a hacer picadillo! Acostándote siempre tarde, ¿eh, Snake? Liquid. ¿Sigues con vida? No moriré mientras tú sigas vivo. Lástima. Parece ser que tu gran revolución ha fracasado. El que hayas destruido a Metal Gear no significa que yo renuncie a la lucha. ¿Lucha? ¿Qué es lo que pretendes realmente? Un mundo que honre como antaño a los guerreros como nosotros, como debe ser. Ese era el sueño de Big Boss. Fue su último deseo. Cuando yo era joven, durante la Guerra Fría, el mundo necesitaba hombres como nosotros. Entonces nos valoraban y nos deseaban. Pero las cosas han cambiado. Con todos esos hipócritas que dirigen hoy el mundo, la guerra ya no es lo que era. Perdemos nuestro lugar en un mundo que ya no nos necesita. Un mundo que desprecia nuestra existencia. Tú deberías saberlo tan bien como yo. Una vez lance este arma y obtenga los $1.000 millones, podremos devolverle el caos y el honor a este mundo tan blando. La guerra provocará guerras, surgirán nuevos odios y luego expandiremos sin límites nuestra esfera de influencia. Pero mientras exista la humanidad, siempre habrá guerras. El problema es el equilibrio. Padre sabía qué tipo de equilibrio era el mejor. ¿Es esa la única razón? ¿No es razón suficiente? Para guerreros como nosotros. No deseo este tipo de mundo. ¡Ja! ¡Mientes! ¿Por qué estás aquí si no? ¿Por qué sigues cumpliendo órdenes mientras tus superiores te traicionan? ¿Por qué has venido aquí? Te lo diré yo entonces. Disfrutas matando, esa es la razón. ¿Qué? ¿Acaso lo niegas? ¿No has matado ya a la mayoría de mis camaradas? Eso fue... Te vi la cara mientras lo hacías. Tenías una expresión de inmensa alegría. Te equivocas. Llevas dentro a un asesino. No tienes por qué negarlo. Fuimos creados de esa manera. ¿Creados? Les enfants terribles. Los niños terribles. Así es como se llamaba el proyecto. Empezó en los años 70. Su plan fue crear artificialmente el soldado más poderoso posible. La persona que eligieron como modelo fue el hombre conocido entonces como el mejor soldado del mundo, Big Boss. Pero padre cayó herido en combate y ya había entrado en coma cuando le trajeron. Por eso nos crearon con sus células, con una mezcla de clonación analógica del siglo XX y el método superbebé. ¿Método superbebé? Fertilizaron un huevo con una célula de padre y luego la dividieron en 8 bebés clonados. Luego transfirieron los clones a un útero alquilado y más tarde abortaron adrede 6 de los fetos para fomentar un desarrollo fuerte. Tú y yo éramos al principio octillizos. ¿Octillizos? Sí. Nuestros otros 6 hermanos fueron sacrificados por nosotros 2. Fuimos cómplices de asesinato incluso antes de haber nacido. Y quedamos tú y yo, 2 huevos fertilizados con el mismo ADN. Pero aún no habían acabado. Me usaron de conejillo de indias para crear un fenotipo en el que destacasen los genes dominantes. Para crearte a ti, yo tengo los genes recesivos.
Tú me lo quitaste todo, incluso antes de haber nacido. Pero tú y yo no somos sus únicos hijos. ¿Qué? Los soldados Genoma también son su progenie y llevan también su legado genético. Pero son distintos, son digitales. Con la terminación del proyecto Genoma humano, los misterios de la humanidad se resolvieron. Gracias al ADN de padre, pudieron identificar más de 60 genes militares responsables desde el pensamiento estratégico al proverbial instinto asesino. Estos genes militares fueron trasplantados usando terapia genética a miembros de las Fuerzas Especiales Nueva Generación y se convirtieron en soldados Genoma. Eso es. Los soldados Genoma que has estado matando a diestro y siniestro son nuestros hermanos con nuestros mismos genes. ¿Los soldados Genoma? Exacto. Son nuestros hermanos, creados artificialmente mediante el alineamiento de nucleotides para imitar los genes de padre. También son el producto de numerosos sacrificios. ¿Sacrificios? Experimentos humanos. 1991, Guerra del Golfo. Los militares inyectaron secretamente a soldados con genes. El síndrome de la Guerra del Golfo, del que se quejaron cientos de miles de soldados, fue un efecto secundario. Ya. Todos saben que el síndrome del Golfo lo provocó la exposición al uranio reducido usado en las balas anticarro. Eso fue solo una tapadera que utilizó el Pentágono. Primero dijeron que era afección de tensión postraumática, luego armas químicas o biológicas. Las unidades detectoras de gas y las inyecciones antisarín fueron solo para ocultar los experimentos genéticos secretos. Entonces, los llamados niños de la Guerra del Golfo sobre los que nos han informado los veteranos son... Sí, son nuestros hermanos y hermanas. ¿Entonces los soldados Genoma confirman el éxito de los experimentos? ¿Éxito? No seas estúpido. Son un completo fracaso. Estamos al borde de la extinción. ¿Qué? ¿Has oído hablar de la teoría asimétrica? La naturaleza tiende a la asimetría. Todas las especies que se han extinguido muestran signos de simetría. El soldado Genoma sufre el mismo problema, signos de simetría, como yo y como tú. En serio, estamos todos al borde de la muerte a nivel genético. No sabemos cuándo o qué tipo de enfermedad surgirá. Por eso necesitamos la información genética del viejo. ¿Quieres el ADN de Big Boss para salvar a tu familia? Es muy conmovedor. En la naturaleza, los miembros de la familia no se juntan entre sí, pero se ayudan mutuamente. ¿Sabes por qué? Aumenta las posibilidades de que sus genes se transmitan a una nueva generación. El altruismo entre la misma sangre es una respuesta a la selección natural. Se llama la teoría del gen egoísta. ¿Me estás diciendo que tus genes te ordenan salvar a los soldados Genoma? No puedes luchar contra ello. Es el destino. Todo ser vivo nace con la única intención de transmitir los genes paternos. Por eso, cumpliré con lo que dicen mis genes. Y luego iré todavía más lejos, para poder romper la maldición de mi linaje. Y para hacerlo, primero te mataré.